Señora presidenta, señorías, señor Montoro, francamente, los presupuestos de 2015 y la defensa que usted hacía ayer en esta sesión, en el fondo y en la forma, nos parece, es, en nuestra valoración, un ejercicio inadmisible de cinismo parlamentario, porque no es posible de que ahora pretendan convencernos de que los 3 años que se cumplen de su Gobierno y los consiguientes presupuestos han construido una suerte de milagro español de la recuperación. Eso es mentira, señorías, radical y profundamente mentira, y solo desde un empeño valleinclanesco de hacer del esperpento virtud se puede comprender la razón de semejante insensatez retórica. España en estos momentos no es ejemplo de nada en este principio de siglo. Se pongan como se pongan, la única, la triste y diabólica ratio en la que España es puntera en estos momentos es en el número de personas en paro y, más concretamente, en el paro juvenil. Hay, por cierto, otras magnitudes en las que también se destaca, como el porcentaje de familias sin renta con la que encarar el mes. Es, vamos, como para sacar pecho. Señor Montoro, por si estos argumentos en cualquier caso no le fueran suficientes, le voy a dejar 2 datos bien claros. La prima de riesgo ha subido en lo que llevamos de mes cerca de 20 puntos, con 2 repuntes más que preocupantes, y usted lo sabe, los días 15 y 20, y en los mismos días los vaivenes de la bolsa han obligado al Banco Central Europeo a anunciar la posible compra de deuda corporativa el próximo mes de diciembre. Solo así se ha vuelto a animar el IBEX. Esta es la realidad fuera de este debate de presupuestos. Y he de recordarle, ministro, que son los suyos, y cuando hablo de los suyos hablo de quienes apuestan el todo a la casilla de los datos macro, quienes fuera de esta Cámara le recuerdan de la manera más cruda posible el fracaso rotundo de sus políticas, señor Montoro. El modelo no sirve y estas cuentas que usted nos presenta se limitan a perpetuar un sistema caduco, un sistema abocado necesariamente a la perpetuación de un modelo que solo está creando pobreza, desaparición de clase media, un modelo que profundiza inexorablemente en la brecha entre pobres y ricos, que se está llevando por delante los niveles de riqueza que el Estado de Bienestar había alcanzado para el conjunto de la sociedad. Un modelo viejo e injusto, insolidario y doloroso, que es incapaz de consensuar riqueza y creación de empleo. Y eso lo ha reconocido usted en esta tribuna, que es incapaz de hacer compatible la recuperación con la igualdad de oportunidades y que nos niega, señor Montoro, lo más básico en la atención a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, pero que además nos está robando ratios ciertos de riqueza en sanidad, en educación, en pensiones, en atención a la dependencia, en un largo etcétera, tanto como los capítulos de los presupuestos que nos ha presentado. Nos dijeron ustedes que con las reformas estructurales y el consiguiente reajuste presupuestario contendríamos la prima de riesgo. De momento, la única realidad recogida en el texto que hoy pretendemos devolver es que los intereses de la deuda para el próximo año superan los 35.000 millones de euros, pero no solo eso, que superan el gasto de todos los ministerios y de las partidas recogidas para los ministerios. ¿Era este? Y le tengo que preguntar, ¿era este el Edén presupuestario y financiero que nos habían prometido? ¿Dónde está el éxito, ministro? ¿Dónde está el éxito de la operación? Pero además, y todavía más grave, si miramos con detenimiento esas cifras de gasto por departamentos, nos resulta en Geroa Bai especialmente escandaloso que el grueso, por ejemplo, de una partida como la de Industria, área de especial sensibilidad para incluir y para construir un futuro sólido de salida a esta crisis, como digo, el grueso de la partida de Industria, un 70%, más de 4.000 millones de euros, va a ser destinado exclusivamente al pago del déficit tarifario eléctrico, más de 4.200 millones de las 6.000 millones de euros de partida para Industria. Estas no son, ministro, ni mucho menos las cuentas de la ambición para construir futuro. Estas son las cuentas de la derrota. Pero derrota, por supuesto, que se pretende imputar de manera muy especial a la parte más desfavorecida por la crisis, a la parte de la sociedad más desfavorecida por la crisis. De hecho, el proyecto de presupuestos que nos presenta el Partido Popular para el próximo 2015, junto con la reforma fiscal que van a llevar adelante para el mismo ejercicio, son un ejemplo palpable de falta de voluntad de equilibrar el esfuerzo pedido a los ciudadanos, de su vocación de poner las cosas más fáciles a quien más fácil lo tiene y de no tener en cuenta las dificultades añadidas, además, para quien lo está pasando peor. Solo así se explica que ahora, cuando las infraestructuras sociales están más desgastadas, más golpeadas por la crisis, el gasto social para este próximo año crezca tan solo un 0,7%. Y esto cuando nos anuncia que el crecimiento va a subir, el crecimiento económico al 2%. Una tercera parte de aquello en lo que usted estima va a ser porcentaje. El crecimiento económico es lo que destina usted a gasto social. Crecimiento económico que, por supuesto, tampoco tiene en cuenta la pérdida dramática de masa salarial, porque, señor Montoro, ¿hasta dónde van a tener que soportar los salarios más bajos y los salarios medios la presión de la crisis? ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a dejar caer los salarios? Y, sobre todo,
¿Tienen previsto a dónde nos lleva esta estrategia? Desde luego, con esta estrategia difícilmente vamos a llegar a cumplir las previsiones de aumento de la recaudación que ustedes han cifrado en un 5,4% para el próximo año, casi nada, más de 186.000 millones de euros de recaudación y con récord histórico en sus previsiones, aunque yo diría más bien en sus sueños, en la recaudación del IVA, precisamente ahora cuando los salarios son más bajos. No se comprende este intento de imponernos la teoría de la cuadratura del círculo, como no se comprende la actitud triunfalista en un momento tan duro para el conjunto de la sociedad. Y no se comprende la falta de rigor de su departamento con respecto a capítulos muy sensibles en las cuentas. No comprendemos y no aceptamos que nos hable de un 2% de crecimiento del PIB y un rácano 0,25% para las pensiones, que nos hable de crecimientos del consumo mientras reducen más de 4.000 millones de euros las prestaciones por desempleo, que siga imponiendo contención del déficit de las entidades autonómicas y locales, mientras ministerios como el de Defensa, año tras año, gastan un 50% más de lo presupuestado. No comprendemos y no aceptamos, señor Montoro, que se nos haga trampa con las cuentas. Y trampa y no otra cosa. Es el modo en que se está gestionando las cuentas del IVA y los ajustes consiguientes con la agencia tributaria, con la Agencia de Navarra. Trampa, y digo trampa porque no se puede comprender o no se puede entender otra cosa, de un requerimiento formal de más de 1.500 millones de euros a la Hacienda Foral, que pasa al día siguiente de un plumazo a 125 millones de euros, eso sí, tras oportuna y mediática reunión con miembros del Partido Popular en Navarra. Trampa y más trampa asegurar, por lo tanto, presionar además con que un contencioso de esta dimensión no podrá ser resuelto antes de un año. Estas son palabras textuales suyas, precisamente cuando urge actualizar el quinquenio del pago. Trampa, fiar toda la solución a la adicional segunda de la LOFCA. Y trampa, dar plantón permanente, ministro, es absolutamente inadmisible dar plantón permanente a la parte navarra en la Comisión Coordinadora del Convenio sin mayor explicación. Trampa también basar en este contencioso el supuesto incumplimiento del objetivo del déficit por parte de Navarra y, por lo tanto, trampa imponer la elaboración de un plan de ajuste al que, he de decir con tristeza y rabia, el Gobierno de Unión del Pueblo Navarro se ha sometido finalmente. Señor Montoro, otros muchos no nos vamos a someter, así que habrá de empezar a pensar en la manera de desenredar lo por usted y su departamento enredado, si no quiere tener enfrente una segura respuesta social, y sabe que no sería la primera vez que en Navarra se produce una respuesta de estas características. Señorías, señora presidenta, señor Montoro, todos los expuestos son argumentos más que suficientes para explicar la enmienda de devolución a los presupuestos de 2015 presentada por Geroa Bai y a la que, por supuesto, les pido hoy el voto. Gracias, presidente.